Bienvenidos. Este es el primero de 4 cápsulas que vamos a realizar con un invitado súper especial en la serie de Creativos Conscientes. Es un contenido de altísimo valor para la plataforma Nana Digital, Transformación e Innovación Educativa. Para nosotros es importante en esta serie entregarte información a través de la cual puedas generar estructuras que faciliten el cambio y transformación de tus patrones de pensamiento, de tus formas de concebir la realidad y el mundo. Para ello hoy nuestro invitado Brian Arias, un experto en procesos de innovación educativa y particularmente en información acerca del ser y transformación del ser, nos va a acompañar a través de la mente poderosa, una mente STEAM. Hola Brian, buen día. Muy buenos días Lucía, muchas gracias por la invitación. A ti muchísimas gracias por estar aquí, por acoger esta invitación y bueno, tú caucano de nacimiento, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Quién es Brian Arias? Brian Arias es un patojo de nacimiento y un ser del mundo en general, ¿no? Es un explorador. Sus primeros estudios fueron ingeniería electrónica con maestría en neurociencias, o más bien en electrónica también con profundización en neurociencias, y después le dio por formarse como coach de transformación personal. Y eso lo llevó a esas exploraciones del ser, a entender también cómo a través de los procesos de formación, porque sigue siendo profesor en diferentes universidades, entre ellas está la Universidad de los Andes, en el programa de liderazgo de ingeniería, que fue creado de hecho en convenio con el MIT, y profesor de gestión de la innovación y retos empresariales, ¿no? Entonces un popurrí ahí de cosas, pero siempre alrededor del ser, como bien lo dijiste, de la transformación personal y de cómo entendemos también el estudiante en este contexto y el profesor como centro, ¿no?, del proceso de aprendizaje y enseñanza. Okay. Y esto de Creativos Conscientes, que es tu marca personal y que estás vinculando ahora a la plataforma Nana Digital, ¿qué es? Creativos Conscientes surgió como un grupo realmente cuando estaba liderando los laboratorios de ingeniería eléctrica y electrónica, y nos dimos cuenta que había una brecha en cómo los ingenieros estaban abordando los retos del día a día en sus procesos de formación con sus estudiantes. Y básicamente era un tema de liderazgo, de creatividad, y por eso le llamamos Creativos Conscientes. Cómo de manera consciente los ingenieros abordaban esos retos, cómo les daban forma y cómo llevaban pues a un impacto social real, ¿no? Cómo llevaban a un impacto con sus estudiantes. Creativos Conscientes como tal, yo lo veo más bien como un grupo general, abierto, en donde simplemente levantar la mano y decir yo quiero conscientemente crear algo diferente. Eso es Creativos Conscientes. Maravilloso y gracias de verdad Brian por estar aquí, por compartir de tu conocimiento para esta comunidad, docentes, padres de familia, estudiantes que se van a beneficiar y que se benefician activamente de la plataforma Nana Digital. Entonces, en este espacio, en estos 20-25 minutos de diálogo, vamos a hablar un poco de cambio de mentalidad, gestión emocional, cómo aprender a hackear un poco esas estructuras de pensamiento y facilitar procesos de innovación, y cómo todo esto se une a través de un enfoque educativo STEAM, ¿vale? Vale. Entonces, empecemos. Brian, venimos a hablar entonces de pensamiento, modelos mentales, pero ¿qué es eso? ¿Qué es una forma de pensamiento? ¿Y por qué una forma de pensamiento cobra relevancia o es importante al hablar de innovación? Muy bien, esa es una pregunta clave. Para mí formas de pensamiento, modelos de pensamiento son finalmente patrones que nosotros como seres humanos han sido adquiridos, digamos, por el proceso familiar, social, pero que además en la vida adulta sostenemos. Esos modelos mentales tienen que ver con cómo vemos la vida. Tienen que ver con cómo abordamos los retos que nos trae la vida. Tienen que ver con por qué unas personas sin tener nada deciden darlo todo y por qué otras personas teniendo mucho deciden no dar nada. Eso tiene que ver con modelos mentales. Modelos mentales tiene que ver con cómo algunas personas por iniciativa propia deciden levantar la mano y llevar a cabo procesos que rompen todo pronóstico y en otros esquemas deciden ser muy pacientes, muy pausados y no abordar ningún tipo de reto en la vida. Entonces al final son patrones del ser humano y van enmarcados, y perdóname si me adelanto mucho, pero van enmarcados en 6 necesidades humanas que son emocionales. Esas son la necesidad de sentir certidumbre, y esto es un modelo de Tony Robbins, de hecho, como un proceso evolutivo también a la pirámide de Maslow.
Entonces está la necesidad de sentir certidumbre, que es la necesidad de cómo yo necesito saber lo que va a pasar. Yo tengo un seguro de vida porque podría pasar algo y necesito estar seguro que mi familia esté bien. Pago por ejemplo un sistema de salud porque si algo me llega a pasar, ¿cierto? Quiero estar seguro que tengo un respaldo. Esa es certidumbre, esa es una de las primeras necesidades humanas. La segunda es todo lo contrario, porque ¿qué pasaría si yo supiera exactamente qué va a pasar en mi vida en cada momento, en cada segundo, de aquí hasta el momento de mi despedida? Pues sería como aburrido. Entonces mucha gente busca todo lo contrario, que es la incertidumbre. Es como nos dejamos sorprender de la vida. La tercera es la necesidad de significancia, sentir que yo valgo para mi entorno, sentir que yo soy parte de un sistema que me está reconociendo. La cuarta es conexión. Y yo soy parte de un clan, yo soy parte de un grupo en el que tenemos cosas afines, ¿cierto? Y de ahí el dicho, Dios los crea y ellos se juntan, ¿cierto? Okay, eso es parte de ese clan. Estamos hablando entonces de unas básicas y unas aspiracionales, pero creo que me estoy quedando corta ¿en cuál de las categorías? Estos son 6 necesidades humanas que realmente todos tenemos organizadas de manera emocional en diferentes momentos. Y van muy de la mano también con esos esquemas mentales, porque nosotros en esas 4 que te estoy diciendo son opcionales. Yo puedo decir sentir certidumbre, incertidumbre, significancia, conexión, y hay otras 2 que son opcionales, que son la necesidad de crecimiento, que en el proceso de aprendizaje y enseñanza son claves, y la necesidad de contribución. De hecho, con esas 2 hay unos procesos mentales lindísimos que podemos llegar a romper precisamente y superarnos a nosotros mismos, ¿sí? Pero atado a los esquemas mentales, pues si bien todos estamos buscando de alguna manera una de esas 6 necesidades humanas en mayor o menor medida, dependerá también de cuáles son nuestras reglas, porque socialmente, familiarmente tenemos unas reglas, cómo es nuestro esquema de pensamiento, cómo yo estoy interpretando lo que está pasando en mi vida. Hay personas que se les presenta un problema en la vida y dicen esto es una oportunidad. Y otras personas dicen esto es el fin de esta carrera. No, como NO, nueva oportunidad también. Sí. Recuerdo algo como marcha en este momento escuchándote, pero también queriendo recopilar un poco de esta cantidad de conocimiento de altísimo valor que nos estás entregando, asociado a varias cosas. Quiero resaltar primero cuando hablabas del consciente, del ser consciente, que se elige, y hago como esa analogía quizás a Matrix, la película, cuando Morfeo permite o entrega estas 2 cápsulas, la roja y la azul. ¿Cuál te tomas? ¿Cuál te eliges? ¿Con cuál te vinculas? Esto por ahí también como que hacerse dueño también hace parte del proceso, es mucho también de lo que promovemos a través de los procesos de transformación educativa, porque finalmente no estamos hablando de un maestro director o artífice de todo el proceso de educación, sino justamente un motivador de experiencias, pero tiene que haber también un estudiante, no en este significado literal del que estudia un día antes, estudiante, sino el que permite con esa curiosidad entrar y elige entrar en el mundo del conocimiento y del saber como agente también de transformación. Eso lo hace también en medio de todo este proceso STEAM, en medio de todo este proceso de Nana Digital y de innovación educativa, un actor clave en la transformación de su contexto y de su comunidad. Y eso me parece lindísimo porque empiezo a encajar y a entender también cómo la mentalidad influye en que estos procesos de innovación educativa realmente sean innovación no solamente académica, sino también innovación en todo el contexto. Y bueno, y está trazado totalmente por el ser humano. Pero entonces nos hablabas de esas necesidades y hay unos conceptos emocionales, ¿cierto? Entonces, porque estamos hablando de unos componentes mentales y de estructuras de pensamiento, pero también hay unos componentes mentales. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos abordar esos componentes mentales? ¿Cómo, desde qué óptica pudiéramos mirarlos y explicarlos? Entonces, nosotros tenemos esos sistemas de creencias. Hay un modelo que me encanta que se llama el sistema o la cadena de valor de resultados. Y básicamente es cómo nosotros obtenemos resultados de alta calidad. Hablando de calidad, simplemente en cómo yo obtengo resultados que quiero para mi vida. Esos resultados ideales, esos resultados deseados. Viene a partir de las acciones, es decir, lo que yo hago finalmente es lo que me lleva a esos resultados. Yo quiero un mejor cuerpo, necesito formar mi cuerpo. Yo quiero una mente más clara, necesito entrenarme para eso. Quiero sentir una vida más balanceada emocionalmente, necesito también abordarlo. Esas son las acciones.
pero esas acciones vienen delimitadas o formadas o moldeadas por las emociones. Y eso es desde dónde estoy trabajando. ¿Estoy trabajando desde la rabia o estoy trabajando desde la alegría? ¿Estoy trabajando desde la vergüenza, de la culpa, o estoy trabajando tal vez desde la aceptación y la apertura con el mundo? Depende desde dónde yo esté trabajando emocionalmente, yo llevo a cabo esas acciones para obtener esos resultados. Y esas emociones vienen de mi esquema de pensamientos. ¿Qué es lo que me dijeron a mí que era bueno y que era malo? Por ejemplo, algo muy cultural que hemos visto y que creo que ya es bastante conocido es entre la cultura colombiana y japonesa, ¿no? Aquí la cultura colombiana, cuando se nos invita, por ejemplo, a limpiar un espacio, casi que es un castigo, algo que nos disminuye de alguna manera, mientras que en Japón es todo un beneficio el poder servir a mi entorno, porque esto es lo que me representa, y no solamente a mí como individuo, sino como grupo. Eso viene de esquemas mentales, y es como yo interpreto constantemente lo que está pasando en mi alrededor para yo también abordar aquello que está pasando en mi entorno. En el marco de la educación y del aprendizaje, pues precisamente qué significa para mí ese proceso de aprendizaje y de enseñanza. Si para un estudiante, que pasa muchas veces, si para un estudiante el que le pongan una tarea es un sacrificio, pues estamos diciendo básicamente que estamos castigando al estudiante. La persona, el estudiante se siente castigado. Y por supuesto sabemos que no debería ser así. Pero también depende de cómo lo aborda el profesor. Si el profesor lo ha enmarcado precisamente como, bueno, entonces ahora saquen una hoja, ¿cierto? Ya me cansé de tanta algarabía, saquen todos una hoja. Entonces les estoy enseñando también a cómo lo estoy castigando a través de un quiz o a través de una práctica que realmente no está buscando evaluar, sino castigar. Yo creo que ese tipo de cosas, de cómo vamos siendo conscientes en cómo estoy utilizando las herramientas pedagógicas, son claves precisamente para poder modelar el curso que estamos teniendo alrededor de este esquema STEAM, ¿no? Ya sea en ciencia, tecnología, arte, etcétera, Matemática, etcétera. ingeniería. Pero yo lo veo, Brian, no solamente desde el docente y el estudiante, sino también incluso la comunidad y el hogar. Tú ponías ahorita un ejemplo súper básico como en Japón, cuando recogemos, pues organizamos, y esto es como una devoción también, y lo hacen, sí, a modo de servicio, pero está como muy en su ADN. Y recordaba algo que fue muy inculcado en mi casa, y es que nosotros siempre que vamos, no sé, al restaurante que sea, la cafetería que sea, siempre recogemos todo, y digo nosotros, mis hermanos y mis papás, y bueno, obviamente en este caso mi hija y yo, recogemos todo, y así sea en el desechable, limpiamos la mesa, y si podemos, si hay caneca cerca, la ponemos en la caneca. Esto fue un patrón súper inculcado en mi casa. Entonces a veces cuando salgo con compañeros me dicen como, pero ¿por qué vas a recoger esto? Pero déjalo que yo lo... No, es como muy lo que viene en casa es lo que también empezamos a convertir en patrones y en procesos de interacción en la sociedad, ¿cierto? Entonces como que es importante también, claro, nosotros estamos hablando de unos modelos educativos donde fundamentalmente está el docente como este motivador y detonador de experiencias, donde fundamentalmente está el estudiante, pero también donde la familia cobra un papel muy importante para el anclaje de todos esos procesos. Y particularmente si entramos de nuevo en este tema que nos convoca de la mente poderosa, de la mente STEAM, esta familia que permite sostener, anclar y darle una estructura a esa mente poderosa que fomentamos también a través de esos procesos de aprendizaje. Todo es un balance, es como si estuviéramos orbitando de casa a la escuela en un ecosistema, y esto hace parte también de uno de los puntos bien claves de Nana Digital y del proyecto de transformación educativa en el que estamos. Y eso que estás tocando, Lucía, es clave porque al final los profesores o docentes somos diseñadores de esas experiencias. Y es algo que todo profesor o docente debería tener claro, y es que yo estoy ofreciendo una experiencia a los estudiantes. Yo como docente debo tener la conciencia de cómo estoy enmarcando precisamente lo que se está anclando de alguna manera, ¿cierto? Anclando en el sentido de que estoy generando ese hábito, como el caso de yo quiero que esto esté limpio no porque me toque, es porque a mí me satisface. Son dos cosas muy diferentes. Cuando a mí me toca hacer algo, yo prefiero no hacerlo. Cualquier persona prefiere no hacerlo. Otra cosa es cuando yo siento que eso me conecta con algo superior, con el amor, con la limpieza, con la organización, porque me inspira simplemente tener ese espacio organizado.
Los profesores, cuando comenzamos a diseñar esas aulas de clase, esas prácticas educativas, por eso STEAM se hace tan importante, y es cómo yo estoy diseñando desde diferentes perspectivas, y además con mucha libertad en este momento, precisamente porque puedo involucrar cualquier disciplina en ese desarrollo mental del estudiante, ¿sí? Pero soy yo el que está diseñando esa experiencia, y eso no lo podemos perder. Hay algo que dijiste súper clave también. Bueno, has dicho muchas cosas claves. Yo estoy como en esta neurona aquí que tengo aquí para escribir y tomar apuntes, como para que no se me escapen cosas. Se me han escapado un montón, pero seguramente luego revisando el episodio y este contenido que vamos a disponer, pues voy a lograr extractar un montón de cosas. Pero acabas de decir algo que me parece fundamental, y es esto como en la educación, cuando es impuesto la experiencia o cuando yo me vinculo como estudiante porque es algo que me gusta, es algo que me detona. O sea, ya ahí es como volver a este tema que estábamos hablando un poco antes de la emoción, la experiencia y la vinculación emocional que yo tenga con la experiencia. ¿Qué o cómo pueden haber modelos que nos hayan explicado ese tema emocional? No sé si nos puedas datear de algún modelo. No sé, se me viene el de Hopkins, por ejemplo, a la cabeza. Que nos explique un poco esas relaciones entre el componente emocional y la forma de aprender, apropiar y ser un artífice de ese saber y de ese conocimiento. Claro. David Hawkins fue un psiquiatra reconocido porque creó algo que se llama el mapa de la conciencia. Y básicamente establece cómo desde diferentes niveles de conciencia, él trató de organizarlo, digamos, hizo una tabla, ¿no?, de 0 a 1000, y dijo, bueno, si esto estuviera en una tabla de conciencia, ¿cómo podríamos ir organizando y cómo se conectan los niveles de conciencia con las emociones? Entonces hay una relación entre niveles de conciencia, emociones y forma de ver el mundo. Y hay 3 grandes bloques de emociones, ¿no? El primer bloque él lo cataloga dentro de su escala por debajo de 200, y son emociones como por ejemplo la vergüenza, que es la más baja, ¿no? Vergüenza, culpa, enojo, orgullo, por ahí están. Y hay otra cantidad, por supuesto, en la mitad. Ese primer bloque de emociones, la visión del mundo va con vergüenza, con miedo, o incluso se ve miserable. Desde esa emoción, viendo el mundo como algo difícil, es realmente exhaustivo que una persona quiera salir de ahí, o que quiera generar proyectos a partir de ese bloque emocional. Si yo trato, por ejemplo, si yo veo el mundo con miedo, ¿cierto? Desde el miedo, el mundo se ve miedoso, y por tanto yo no veo realmente hacia afuera qué puedo hacer por otros. Necesito ocuparme primero de mí. En ese primer bloque lleva mucho la introspección, cómo yo necesito ocuparme de mí. En el contexto de educación, pues al entender que hay estudiantes que se mueven precisamente porque no todos partimos del mismo escenario, no todos partimos del mismo proceso educativo en nuestras casas, en los hogares. Muchos de ellos llegan con miedo, por lo mismo, porque les enseñaron que tal vez la educación era difícil. En muchas ocasiones, hoy en día, por ejemplo, se ha ido tratando de romper los esquemas de cómo las matemáticas o la ingeniería no era para las mujeres, antes solamente era para hombres. ¿Usted cómo va a estudiar ingeniería civil siendo mujer? ¿Cierto? Eso no se veía. ¿Qué sí son carreras de mujeres? En el esquema antiguo obsoleto. Entonces, no, usted debería aprender, no sé, algo de arte, pero eso es más para mujeres que para hombres. Entonces, a los hombres y las mujeres estábamos distanciados en esas disciplinas, cosa que me encanta que hoy no sea así. Pero todavía hay hogares que tienen estos esquemas de pensamiento que limitan a la persona en esa exploración disciplinaria. Entonces, cuando yo veo esto desde el miedo, no lo abordo, sino que necesito ocuparme de mí. El segundo bloque, que ya comienza a ser de aceptación, de neutralidad, de propósito, yo ahí sí puedo ver hacia el futuro y puedo llegar a ver cómo amplío precisamente todos mis proyectos y cómo puedo abordarlos de manera coherente, de manera armoniosa, con lo que yo quiero para mi vida, con lo que quiero impactar para los demás. Okay. Y en el tercer bloque, que va de la mano con el amor, con la iluminación, con la paz, con el ser, pues cosas mágicas se presentan precisamente porque van más allá, porque yo me conecto con un propósito superior, porque me conecto con un propósito de vida, porque me conecto con unos procesos de sanación que me permiten precisamente entregar incluso sin recibir nada.
incluso sin esperar nada a cambio. Ahí en ese bloque, en ese tercer bloque me encanta David Hawkins, cómo lo aborda. Él habla de hecho de fuerza versus poder, ¿no? La fuerza entendida como yo tengo que obligar a que esto suceda, y el poder entender simplemente que las cosas pasan porque deben pasar, ¿no? Es un poco el esquema de pensamiento desde este mapa de conciencia, y es un poco lo que invitaría a los profesores a poder abordar, y a los familiares por supuesto, a cómo nosotros enseñamos un poco más emociones más elevadas para poder liberar también a los estudiantes, a nuestros hijos, de cómo abordar esas experiencias educativas. Emociones elevadas y algo que dijiste súper clave, multidisciplinariedad. Y esto lo resume y realmente en STEAM confluye muy bien esta multidisciplinariedad. Y si ya pues estamos muy cerca a cerrar, si ya quisiéramos nosotros entonces hablar de modelos mentales, transformación emocional y modelos STEAM, ¿cuál sería ese vaso comunicante, Brian? ¿Cómo podríamos a través de un enfoque educativo STEAM vincular todo esto que nos has hablado, todo esto de tener una mente que sea lo suficientemente robusta, lo suficientemente sólida, serena, pero también enfocada, y aún así ampliar en un pensamiento que permita ser divergente multidisciplinarmente a través de la emoción? ¿Cómo genero ese vaso comunicante? Para mí es siempre invitar a los estudiantes a la exploración, que creo que es lo que, si algo podemos dejar en las clases, es enseñar a los estudiantes a explorar. Creo que es clave. No es darles todo como una caja de herramientas, ¿cierto? Como esto funciona para esto para esto, esto para esto. Si bien funciona muy bien como base, necesitamos que ellos de todas formas las exploren, las utilicen y miren hasta dónde pueden llegar con cada una de ellas. Lo segundo es hacerlo entretenido. Todos los procesos de aprendizaje se anclan muy bien desde una emoción de entretenimiento, de apertura, de yo quiero ir allá y aprender. Y lo último, porque nos abren la creatividad, ¿no? Los procesos creativos surgen precisamente cuando yo soy capaz de abrirme al mundo y no cuando trato de cerrarme. Ok, sería entonces la exploración, hacerlo divertido, y apertura a la creatividad. Yo sumaría esto como para darle bien un toque STEAM, pero no solamente por darle el toque STEAM, sino por la riqueza que viene en el trabajo en equipo. El trabajo en equipo que también detona habilidades y características muy propias de los estudiantes, esta posibilidad de hacerse líderes y por ende hacerse responsables. Esto de nuevo la píldora, el que se elige. Eso me parece precioso también de los procesos bajo metodología y enfoque STEAM. Toda la razón. Bueno, Brian, ¿qué es una mente poderosa? Ya para cerrar, síntesis, que ese es el título de este capítulo, Mente Poderosa, Mente STEAM. ¿Qué es? Para mí es una mente que ha aprendido precisamente a mantenerse en altos niveles de conciencia y en altos niveles emocionales a conciencia. Todos tenemos momentos difíciles, pero es nuestra decisión finalmente si nos dejamos arrastrar por esos momentos difíciles o si conscientemente decidimos siempre ir hacia arriba en esas emociones y en esa conciencia. Vale, Brian, muchísimas gracias. A ti, Lucía, por la invitación. Disfruté mucho esta charla. Igual. Me reí bastante internamente. También quienes están detrás de cámara saben que me reí bastante. Soy Lucía Hernández, co-creadora de contenido de altísimo valor para la plataforma Nana Digital. Hoy con la serie Creadores Conscientes y Brian Arias. Gracias.